Bueno, ahí vamos a arrancar entonces el Ateneo después de casi 4 semanas. Tuvimos ahí el receso por el Ateneo Interresidencias de 2 miércoles atrás. Y bueno, hoy presenta Valentina Romanuti. Ahí le recordé a Valen que pasara el chivo de Baliarda porque, bueno, Baliarda colabora con nosotros con el Zoom y la verdad que está bueno dentro de todo, la mayoría de las veces no tener problemas en pérdida de conexión. Así que por eso fue que te lo recordé ayer. Así que bueno, adelante, Valen. Me toca a mí presentar el Ateneo Central, es de una paciente que ya conocemos. No me estaría pasando. Ahí está. Bueno, en este caso es una mujer de 41 años que ingresó al sanatorio el día 3 de mayo del corriente año. El motivo de consulta era dolor torácico. La paciente consulta a la guardia por un cuadro de 8 horas de evolución que se caracterizaba por dolor precordial, retroesternal, opresivo, de intensidad 10/10, según lo que refería la paciente, con irradiación a mandíbula, que fue acompañado de diaforesis. Ese dolor que había presentado hacía 8 horas antes duró 2 horas y se dio espontáneamente. Y como repite el cuadro, la paciente decide consultar. Al momento de la evaluación, la paciente se presentaba con leve sintomatología. La paciente se encontraba cursando un embarazo de 8 semanas de gestación, como antecedentes cardiovasculares negaba, antecedentes no cardiovasculares es hipotiroidea la paciente, y antecedentes familiares, la paciente refería que su mamá había fallecido a los 49 años por un aneurisma cerebral y su papá había fallecido a los 54 años como complicación de un aneurisma de aorta torácica. Como medicación habitual, la paciente hacía levotiroxina 100 microgramos día y ácido fólico 10 miligramos día y negaba alergias medicamentosas. La paciente impresionaba con buen estado general, estaba hemodinámicamente estable, los signos vitales, bueno, estaba un poco hipertensa, 141/88, la frecuencia cardíaca era de 97 latidos por minuto, la respiratoria 18 y saturaba 100% aire ambiente. En el momento que nosotros la evaluamos, la paciente estaba afebril. La paciente tenía un índice de masa corporal de 26 con un peso de 64 y una talla de 1,57. Y a nivel del examen físico no había ningún hallazgo patológico. Bueno, entonces la paciente es una paciente femenina que se encuentra cursando un embarazo de 8 semanas de gestación, que consulta a la guardia por un cuadro de dolor precordial típico y se encuentra asintomática en el momento de la evaluación. Bueno, el invitado que tenemos hoy de honor es Marcos, porque casi todos nosotros la conocemos. Así que, Marcos, no sé si la conoces o si tenés alguna duda, alguna consulta. En realidad la conozco de comentarios, no le hice estudios ni vi a la paciente. Bueno, preguntas, opiniones. No, bueno, hasta ahora la clínica es bastante obvia, digamos, llamativo, digamos, por la edad y la situación en la que se encuentra, pero por lo menos la clínica no indica otra cosa que, que el diagnóstico de angina inestable, o un dolor de tipo anginoso. Bien, vamos entonces a ver los métodos complementarios y después seguimos tirando opiniones y posibilidades. Bueno, este es el electrocardiograma que se le hace a la paciente en el consultorio de la guardia, donde se observa que hay un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, el PR está conservado, el QRS también tiene un QRS de 80 aproximadamente y un QT de 400. A nivel del electrocardiograma se observa que hay un trastorno en la repolarización difusa, diríamos, aunque viéndolo bien se podría corresponder a lo mejor
ahora que tenemos el diario el lunes, ¿no? Pero en D1, en ABL y en B5 y B6 donde está más pronunciado. Y a su vez, el PR en D2, D3 y ABF también se encuentra un poco disminuido. No sé qué opinan ustedes. Muy poquito, menos de 0,5, pero sí tironeado hacia abajo. Pero bueno, no hay... A ver, yo viendo ese electro, lo único que puedo decir, yo lo de D1 y ABL olvídate que sé lo que tiene. Yo te digo mirando este electro. Vos me contás No, obviamente. una mujer de 41 años con dolor torácico típico, y yo este electro te lo digo como normal. No veo cambios isquémicos agudos en el electro. Más que D1 y ABL, si tuviera que ver algo muy sutil es lo de D3, pero sabemos que en D3 la T puede ser negativa, dependiendo de la posición anátomoeléctrica y el eje eléctrico medio del corazón. Pero en este electro, lo de ABL, qué sé yo, no. Por eso, buscando lo que después uno sabe que tiene, entonces lo ve con más cariño, pero la idea siempre en los ateneos es ser prospectivo, entonces ir viendo paso a paso lo que sabemos que Exactamente. tiene. Sí, en Vos este me caso decís, la paciente se realizó un electrocardiograma y se tomó como que era normal, ¿sí? Sin alteraciones bien, del segmento ST, por lo cual se siguió evaluando de manera ambulatoria. Se solicitó un ambulatoria vos le laboratorio. llamás, ojo, pero aclarando, ambulatoria quiere decir que sigue en la guardia. Ambulatoria que sigue en la guardia, exactamente, que la paciente consulta por consultorio externo, no se interna en ese momento, se le evalúa con el protocolo de dolor de pecho por guardia y se le solicitan troponinas ultrasensibles, dando como resultado una primer troponina ultrasensible de 226. Nuestro percentil 99 es de 14. Así que se toma como una troponina positiva y una CPK también aumentada de 376. Por ese motivo es que se decide la internación en unidad coronaria. Bueno, pero ahí yo te quiero hacer un comentario, porque esta paciente fue por ese mismo dolor a la guardia del Sanatorio de la Mujer y la mandaron a la casa. Sí. Entonces, esa es la cuestión interesante para discutir, y por ahí ya sé que si les pregunto ahora ninguno de ustedes me va a decir que la mandaría a la casa, pero porque volvemos de nuevo, todo el mundo sabe lo que pasó. Pero el valor de la clínica, ¿no? El valor de la clínica siempre hay que tenerlo en cuenta. Si la paciente tiene 41 años y tiene un dolor característico, no la podés mandar a la casa. Hay que como mínimo hacer una unidad de dolor. Eh, entonces creo que el valor de este caso es cuando decimos, sí, vemos 20 dolores torácicos por, por día y nunca tienen nada, pero claramente, el médico que lo vio en el Sanatorio de la Mujer no debe tener ni idea de qué pasó con esa paciente. Pero a esa paciente, es más, si no me equivoco, no sé si Florencia vos la habías interrogado más en detalle, creo que cuando fue a la guardia estaba aún con dolor. Sí, Si no Pedro, a ella va a su primer consulta con el obstetra y en ese contexto presenta el dolor, de ahí va a la guardia, en la guardia lo que ella nos comentaba es pará, que eso no. Cuando está con la obstetra no le duele el pecho. cuando A mí lo finaliza la único evaluación. sale Es de la así, consulta, claro, yo la sale. recibí a la paciente, A sale de ver, la consulta exactamente. La paciente consulta por primera vez a su obstetra y estando en la sala de espera del médico, presenta el dolor de pecho. Ahí le hacen un electrocardiograma, esto en el Sanatorio de la Mujer, no en Rosario, sino en Funes. Le hacen un electrocardiograma, lo evalúan con un cardiólogo y como no tiene ninguna alteración que indique isquemia aguda, le dan el alta, o sea, no es que le dan el alta, la mandan a su casa con pautas de alarma y le dicen que si repite dolor precordial de nuevo, tiene que ir a un lugar de mayor complejidad. claro, pero a Y ahí ver, explícame esa conducta. Yo no conozco esa conducta.
pautas de alarma. O sea, la mujer está con dolor de pecho en un lugar donde alguien tiene un electro. En ese lugar, ¿cómo es el sanatorio de la mujer en Funes? Yo lo desconozco. ¿No tiene laboratorio? ¿No tiene una Me parece que guardia? es como una clínica chiquita. No, no tiene guardia. No, me parece que es como una clínica chiquita de consultorios nada más. No sé si alguien tiene alguna otra info. Perdón, sí, tienen guardia, pero es una guardia de muy baja complejidad, donde no tienen o no acostumbran a hacer troponina. Yo creo que no la deben tener disponible. Y es una guardia común, digamos, no hay especialistas atendiendo en esa guardia. Bueno, pero ponele que no tengan para hacer troponina. Claramente al dolor lo minimizaron, porque si vos tenés un dolor de reposo en una paciente, no podés mandarla a la casa. La tenés que derivar a un lugar para, como mínimo, hacer una UDP. Sí, Esa es en mi teoría lo opinión. que ella decía era que le habían hecho el electro, que no había un especialista en cardiología en ese lugar, sino que le habían mandado la foto a un cardiólogo, que este cardiólogo había dicho que en el electro no veía ninguna alteración, y como en ella ceden parcialmente los síntomas, porque no dura durante toda la evaluación, sino que ella aparentemente se siente un poco mejor, y ahí es que la mandan. Claro, está bien. Pero bueno, yo creo que el aprendizaje que hay que sacar de este caso en cuanto al manejo inicial es que no se actuó como correspondía. O sea, si vos a este dolor, lo que pasa al dolor se lo minimiza porque una mujer de 41 años embarazada. Ese me parece que, por ahí me parece que pasa la cosa. Si no, independientemente que tuviese cambios o no, tenés que como mínimo hacer un UDP. Pero bueno. Yo creo que viene por ahí, Pedro, por la edad, Sí, mujer y 10 para 10 de intensidad. Me parece que lo minimizaron por eso. totalmente, totalmente. Pero bueno, y se equivocaron feo. Esa es la conclusión, ¿no? Porque vamos a ver lo que encontramos y te das cuenta que se equivocaron feo. Porque siempre acuérdense que la isquemia aguda, independientemente de la severidad de la arteria comprometida, mata. O sea, la isquemia genera inestabilidad eléctrica, la inestabilidad eléctrica puede generar una arritmia ventricular y la paciente se puede morir con una diagonal, con una lateral alta, con una obtusa marginal ocluida. Entonces, por eso la clínica es soberana y lo va a seguir siendo siempre. Ese es el concepto que creo que tienen que tenemos que todos recordar de este caso. Pero bueno, sigamos. Valen, MB no se le pidió, ¿no? No, no le pidieron MB. No. Se le ¿Ellos o pidieron nosotros solamente- está preguntando? No, nosotros en realidad el protocolo de troponinas por ambulatorio, el protocolo de dolor de pecho es solamente tropo ultrasensible. No ¿Vos, se vos quién evalúa el resto. preguntás, Gonza? ¿Vos preguntás los otros o no, o acá en el sanatorio? No, en este primer laboratorio, aunque sabemos que pierde valor, que es un poco sensible, específica, que la última vida no lo recomiendan, entonces quería saber. Bueno, yo te quería justamente decir eso porque yo no tengo manejo en lo que es asistencial en el Sanatorio Parque, pero estoy cansado en el Centenario de discutir con el jefe de coronaria y decirle no hay que pedir más CPK, ni CPK-MB, ni TGO, ni LDH para evaluar necrosis miocárdica en presencia de troponina ultrasensible, pero está en las guías. O sea, no es que alguien está diciendo algo que le parece o que es opinable. Está escrito porque vos tenés el gol estándar hoy en día de los biomarcadores. Entonces, alguna vez he escuchado, no, pero yo no le creo mucho. Bueno, si no le crees mucho, es problema tuyo al que diga eso. ¿Me explico? El biomarcador estándar hoy, el gol estándar es la troponina. Y vos después, si la troponina no sabés qué hacer con la troponina, es tu problema. Pero si la troponina está elevada, hay necrosis. Podrá ser injuria miocárdica, ese es otro tema. Podrá ser injuria y que no estemos en presencia de un infarto, es otro tema. Que hay causas que elevan la troponina y que no son de causa coronaria, obvio, pero la troponina es un muy buen marcador. Entonces, seguir pidiendo CPK, yo no lo entiendo. Pero bueno, por ahí el que la pide, el que lo pide, no sé si hay alguno. No, acá no, qué sé yo, no tenemos quien pueda opinar que hoy, porque estamos todos residentes y Marcos. Listo.
Sigamos. No, esto nosotros cuando evaluamos un dolor precordial en la guardia, se le solicita solamente troponina. El tema es que a veces el médico de guardia agrega otras cosas para pedir y entre esas agregó Se me cortó un poco, pero ¿quién le dice al médico de guardia que tiene que pedir CPK? Bueno, ¿Quién se le le enseñó realizó. eso? Valen, se me había cortado un poco. ¿Quién le dice a los médicos de guardia que hay que pedir CPK? No No, yo creo sé. que quedaron con un concepto viejo. Quedó con Claro, bueno, algo viejo. claro, claro. Estaría bueno que se Perdón. actualicen. Dale, Martín. Que nosotros últimamente venimos hablando con la gente del SER, por ejemplo, y les estamos explicando, porque por ahí decimos, pedimos biomarcadores, sí, pero pedí tropo nomás. Bueno, y todavía no, por supuesto, son muchas personas que están trabajando en el SER como para que se vayan habituando. Pero yo Claro. creo que por concepto viejo, a pesar de que nosotros le decimos, no, ya está, se sugiere ya en las últimas guías solamente manejarse con troponina, yo creo que hay todavía un concepto viejo que todavía se tiene que renovar. Obvio, si como decíamos, hay cardiólogos que lo siguen pidiendo, tampoco podemos pretender que médicos de guardia, de una guardia general, estén informados de que esto, aparte, es verdad, hace rato que se viene diciendo, pero por ahí hay algunos que no está actualizado y es entendible que el médico de guardia no lo sepa. Por eso creo que hay que ir explicándole y hay que darle jerarquía a la troponina. Después ver qué hacemos con ese valor. Hoy vi en consultorio un paciente que viene 4 meses post-COVID, no me gusta cambiar de tema, pero 4 meses post-COVID, y yo lo vi hace una semana, le pedí troponina dentro del esquema que habíamos definido hacer post-COVID, y el paciente tiene 16 de troponina. Entonces, lo tuvo en enero el COVID, más, casi. Entonces, el problema después ahora es mío, a ver qué hago con la troponina, pero digo, si había que pedir troponina y tenés troponina aumentada, yo qué sé yo, cuánto tuvo en febrero o marzo de troponina, ¿cómo sé que no hizo una miocarditis post-COVID? ¿Me explico? Después uno tiene que ver cómo define lo que hace con la información que obtiene. Pero hoy la información, gold estándar para definir este tipo de paciente es troponina. Y vieron lo que son los protocolos, que la otra vez lo charlamos, cuando uno dispone de la troponina ultrasensible. Que hay que estar muy atento, cuánto aumenta, qué porcentaje, en fin. Pero parece que es lo que hay que usar. Vamos, Valen. Bueno, el laboratorio de ingreso de la paciente presentaba un leve descenso del hematocrito de 35,4, una hemoglobina de 12, los blancos aumentados, 18.530, los tiempos eran normales, la creatinina también normal de 0,8, la glicemia un poquito alterada de 117, el ionograma normal, el hepatograma también normal, y se la hisopó para antígeno y PCR para COVID, que fue no detectable, presentaba un dímero de 0,37, hormonas tiroideas de normales, y se le solicitó un segundo control de troponina que fue de 425, el doble del anterior, y la CPK de 1197. El segundo control de troponina se realizó a la hora. Bien. Bueno, Qué llamativo, perdón. Sí. Qué llamativo que la troponina se duplicó en el segundo control a pesar de que había tenido 8 horas anteriores del dolor de más intensidad, ¿no? Sí. 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 Y aparte también la leucocitosis que tiene, o sea, 8 semanas de embarazo, ¿cómo explicas esa leucocitosis de 18.000 blancos? Sabemos todo que es un marcador de un reactante, que obviamente aumentan los infartos, pero no es tampoco un caso habitual, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con la información? Dale, ¿cómo sigue? Bueno, el tratamiento inicial con esta paciente fue colocarle una vía con un plan de milidextrosa, se le colocó protección gástrica con ranitidina, se repuso su ácido fólico y su levotiroxina, y se le indicó aspirina de 100 miligramos día y se la anticoaguló con 60 miligramos de enoxaparina de cada 12 horas, como sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
¿Estaban en consulta con obstetricia ya para ese entonces o no? Sí, se realizó interconsulta con el servicio de obstetricia, quien, bueno, también nos avaló y estaban de acuerdo con la realización de la enoxaparina y de la aspirina. Bien, y no tenía ningún, me imagino que no a las 8 semanas, pero no había ningún riesgo, digamos, para el embarazo con enoxaparina anticoagulante. Sí, existe, lo que me había dicho la ginecóloga es que existía un riesgo por el tema de la implantación. Ajá. Pero bueno, era Sí, riesgo-beneficio también. exacto, está bien. ¿Quién, antes de que sigas, para aprovechar y Sí. generar debate, quién lo hubiese anticoagulado y quién no de ustedes? Hay muchos que ya tienen muchos años de cardiología. Gonzalo, Martu, ¿hubiesen hecho esto? También el otro día cuando lo presentamos en el Ateneo, el comentario del doctor Cuño fue un poco que él hubiese sido conservador. ¿Qué hubiesen hecho si les llega esta paciente? Y tienen que definir ustedes. Me gustaría saber qué opinan, por lo menos los residentes de tercer y cuarto año, para no, que ya tienen bastante experiencia. Martu primero. Bueno, comienzo. Yo con la anticoagulación sí, coincido, lo hubiese manejado de la misma manera. Con el diario del lunes, bueno, confirmo mi pensamiento. Y con respecto al estudio, la verdad es que me hubiese dado miedo ser yo la que tenga que definir esa conducta. Pero bueno, estando la paciente y el obstetra y todo lo que se hizo alrededor de ella para llegar a la cinecoronariografía, bueno, creo que fue acertado, pero lo hubiese pensado mucho si fuese yo la que tenía que decidir eso. Bien. Gonza. Creo que fundamentalmente hubiese hecho la interconsulta rápido obstetricia. Y no sé, Valen, si explicás un poco lo que nos contó la obstetra, pero me hubiese apoyado mucho en esa y por ahí no hubiese tenido en cuenta lo de la semana de implantación y los que nos contó la obstetra, pero hubiese esperado para la enoxaparina. Bien. ¿Qué les contó la obstetra? Que no me queda claro eso. Que le hagamos un eco obstétrico para ver si estaba bien implantado o no, Ah, bien, porque bien. si tenía hematoma, tenía mayor riesgo de desprendimiento. Pero hubiese esperado ese resultado que nos pidió la obstetra antes de anticoagular. Yo estoy de acuerdo, acepto ese comentario, pero digo, el obstetra viene y piensa más, me parece, en el bebé que en la paciente. Yo creo que cuando yo le dije... Perdona, Sí. ahora te dejo. Cuando uno, por supuesto que estoy ante los dos vidas, ¿no? Pero el obstetra a veces, como me pasa cuando con los alergistas, ¿viste? Vos tenés que hacer un cateterismo, le pedís y te contesta, el paciente te cuenta que tuvo un shock anafiláctico hace 3 años. Vos pedís una interconsulta con el alergista y el alergista te dice, contraindico la coronariografía que vos le tenés que hacer. Algunos se cubren, me explico, pero el tema fundamental de esta mujer es que ella estaba cursando un infarto. Entonces, por supuesto que alguien no quiere hacer una medicación que le haga mal a su bebé, pero la que está en riesgo en este momento, mucho más que el bebé, es la madre. Entonces, una de las preguntas que yo le haría a ustedes, a Martu y a los demás es, bueno, ¿le harían o no enoxaparina? Sería una. Y la otra, ¿le harían coronariografía o no le harían coronariografía? Martu, me dijiste enoxa Sí, sí, coronario tenías muchas dudas, por lo dudoso. menos. Sí, Bien. igual sumado a esto que decís vos de priorizar o por lo menos hacer énfasis en la vida materna, fue lo que manifestó tanto su obstetra como la ginecóloga que le evaluó en el sanatorio. Bueno, Sobre todo que perfecto. era un embarazo tan reciente que no había sido buscado, sino que fue muy bienvenido, pero que no había sido buscado. Y ella, bueno, como que se enteró todo junto, se había enterado de que estaba embarazada y bueno, de esta situación coronaria. Así que bueno, sí, si tengo que elegir, bueno, sí, la estudiaría. Igual, yo estoy más con Pedro. Recuerden, digamos, de que nosotros vemos pocas complicaciones de los infartos no Q o anginas sin ST,
porque en general las anticoagulamos y le damos el tratamiento full. Ahora, un infarto sin ST no anticoagulado puede evolucionar tranquilamente a un infarto, una complicación, incluso la muerte. Entonces ahí el embarazo y la paciente se nos van, digamos. Entonces, creo que lo que estamos diciendo de anticoagular o cine coronario es tratando de evitar que se muera la paciente, que es lo principal. Eso para mí es qué sé yo, El como el más mensaje, importante. seguro, seguro. Sí, yo estoy. Bien, ¿quién está? ¿Araceli o Martín? ¿Qué opinan? Sí, Pedro, yo comparto la anticoagulación y estudiarla, y por supuesto en este caso en particular, que no deja de ser un caso complejo, bueno, lo charlaría con colegas, yo personalmente. Seguro, Sí. seguro. Y Siempre, con la siempre paciente, ¿no? La paciente es fundamental, que es Claro, la que tiene la buen última punto. decisión. Totalmente. Es más, fíjate que cuando yo hablo al otro día con el marido, que varios lo conocieron y saben lo complicado que era, con toda la razón igual, y cuando ya se sabía lo que había pasado, él me dice, doctor, si el embarazo le complica el pronóstico a mi mujer, nosotros vamos a abortar. Así de contundente fue, que a mí me chocó un poco porque diciendo, bueno, pará, si todavía no te estamos diciendo que el pronóstico es malo y que la paciente está en riesgo, pero por eso también importante lo que decían, ¿no? Como vos dijiste, la mujer, la familia, todo el contexto, ¿no? A ver qué opinan y cuál es el riesgo mayor o el riesgo menor. Guille, vos levantaste la mano. Adelante. No sé si se te Sí, escucha. no, no, ahora conecté el micrófono. Dale. No, yo estaba pensando más de lo general o particular. A mí me parece bien la conducta que se ha implantado y lo que decís vos, tener en cuenta la vida de la madre, porque en otras situaciones, como ser una placenta previa o una ruptura uterina, muchas veces se le explica al familiar, los obstetras, qué es lo que quiere. Y la gente siempre está en la vida de la madre antes que la vida del bebé. Esto uno lo ha vivido por experiencia en terapia intensiva muchos años, rupturas uterinas y cuestiones obstétricas que le han dejado una enseñanza. O sea que es fundamental lo que vos planteaste, la vida de la madre es lo más importante. Y después con lo que planteó el otro colega con respecto al IAM sin ST y las condiciones y no anticoagularla, es un riesgo importante para la madre. Yo entiendo que la vida del bebé está más en riesgo a lo mejor, pero bueno, lo pensaría desde ese lado, ¿no es cierto? Como para aportar algo un poco con la historia que uno ha vivido. Gracias. Perfecto. Aparte, creo que lo importante que vos decís es que también uno estaba, yo sinceramente no tanto, pero uno tendría el derecho de decir, che, pero ¿tiene un infarto? O sea, la troponina esta es por un infarto. Había algunas dudas, podía haber alguna duda diagnóstica. Por eso después cuando yo empecé a plantear el probable mecanismo por el cual podía pasar esto, es que ahí uno lo tiene que considerar. Pero si este mecanismo por lo cual esta paciente tiene lo que tiene, no lo pensamos, y uno dice, no, esto no puede tener un infarto esta mujer, un infarto convencional de tipo enfermedad aterosclerótica con sus factores de riesgo clásicos, porque no tenía ninguno. Eso me parece que es importante también como mensaje, ¿no? Considerar mecanismos no convencionales en una mujer joven, pero embarazada. Dale. ¿Alguien más quiere opinar que hubiese hecho algo diferente? Está abierta la posibilidad. ¿Ah? Si alguien no le hubiese hecho heparina, no le hubiese hecho coronografía, vale, y me gustaría escucharlo. En el momento que yo hablo con la ginecóloga, justo había una urgencia de ginecología, así que estaba ahí la gineco de guardia, ella me dice, pero no sabemos si es un infarto, me dice, espera para anticoagularla. Entonces, bueno, después cuando tenemos el segundo resultado de la troponina, es cuando decidimos hacer la anticoagulación con enoxaparina. Digamos, pero al principio la ginecóloga me decía que en realidad confirmemos que era un infarto para anticoagularla. Y porque a ella le costaría explicar por qué una paciente de esa edad, que ella ve un montón, ni que hablar cuando yo llamé al obstetra y le dije, tu paciente hizo un infarto, claro, te miran con una cara como diciendo, ¿cómo una paciente embarazada va a tener un infarto? ¿Está? O sea, creo que ese es también lo que hay que tener en cuenta porque es algo totalmente inesperado. Sí.
para la paciente y para los médicos que ven a estos pacientes. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno. Dale. Bueno, se le realiza un ecodoppler, ella ingresa a la noche, ¿sí? Así que al otro día a la mañana se le realiza un ecodoppler, donde, bueno, no tiene alteraciones de la motilidad, una fracción de eyección conservada, el Doppler también era normal, a nivel de la aorta tampoco tenía alteraciones, las cavidades derechas estaban normales, y tampoco tenía derrame pericárdico, ¿sí? Un segundito, te interrumpo, ¿vale? Sí. Bueno, este fue un eco controversial. Creo que Eso quería Gonzalo también. escuchar. Sí, Gonzalo estaba, creo que lo vio con Guille. Guille me contó de esto. Ahí justo en ese clip que está poniendo, hay una muy pequeña hipoquinesia anterolateral, segmento medio, unión con el apical. Es realmente un dedo lo que le falta motilidad. Y nada, Guille, sinceramente, no lo informó porque era tan pequeño que no se animó a decir de que había una alteración de la motilidad en una paciente joven con una cosa tan ínfima como la que veía. Y bueno, después se quería morir, obviamente, cuando le dijeron el diagnóstico, pero verlo lo vio y no se animó a ponerlo porque era demasiado pequeño. Yo le dije, Guille, yo no hubiese informado tampoco nada. O sea, coincidía con Vos él. Era demasiado coincidías con pequeño. él. Sí, Claro. Literal que fue así, me lo señaló con el dedo, me dijo esa partecita, la lateral alta, pero el resto de las cámaras, el resto de las imágenes, de donde parecía. Pero bueno. Bueno, pero qué interesante, ¿no? Cómo aparte, hasta los mismos cardiólogos, súper especializados, con un montón de pacientes en el lomo, no esperaban el infarto en esta mujer, porque de alguna manera es como que minimizaron la hipoquinesia, que me queda claro, Marcos, que era muy chiquitita, pero la pregunta es, si este mismo lo ve en un hombre de 65 años, con factores de riesgo, ¿lo ponés? totalmente, Entonces, puede ser. Te soy sincero, puede ser como no, era muy pequeña y le llamó la atención, obviamente, porque el ojo está entrenado, pero, viste, estamos acostumbrados a que tienen que ser dos segmentos o más para que uno claro, lo informe, viste, y bueno, esas cosas, ¿no? bien, 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 buenísimo. Bueno, ¿cuánto tiempo había pasado hasta este momento? 12 horas. Estábamos en la mañana del día siguiente. Claro, aproximadamente 12 horas del primer dolor. Bien, bien. Bueno, acá como nombré antes, interconsulta al servicio de gineco, quien nos pide que le hagamos una ecografía ginecológica que fue normal, con un embarazo de 7,6 semanas y el embrión tenía signos vitales dentro de parámetros normales y estaba bien implantado también. Así que bueno, ahora se generaba la duda de qué hacíamos con esta paciente. Bueno, Martu ya dijo, intentaría llamar a alguien más para que la ayude a definir, y creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Que son decisiones difíciles para tomar uno y para planteárselo a la paciente, que hacía menos de un día había estado hablando con su obstetra sobre su embarazo. Entonces, sí, es una decisión difícil. Pero bueno, no sé si alguno no hubiese hecho una coreografía, por lo menos Cunio en el otro día en el Ateneo medio que lo planteó, no sé qué sensación les quedó a ustedes, me parece que medio planteó un tratamiento conservador. Sí, me parece que sí, tipo evaluar la evolución del Claro, dolor, del parto. sí, no sé de qué, porque no iba a llegar al diagnóstico con nada, pero me pareció que fue una cosa que no hizo una crítica, pero como que él hubiese actuado de una manera más Perdón, conservadora. ¿el riesgo es por la radiación o hay algo más? ¿El contraste puede ser nocivo? ¿Cómo es el tema? No, hoy en día, a ver, ya esto yo que fui el que decidí estudiarlo, el riesgo por la radiación es ínfimo porque tuvo toda la protección adecuada que hay que tener en estos casos. Por ahí en el momento hay recomendaciones, pero totalmente siempre por tipo aval de expertos, de usar la vía femoral, porque en los pacientes, si esta paciente tuviese una disección coronaria espontánea, que era el diagnóstico mío número 1, la vía radial puede ser una vía donde haya más complicaciones. El tema es que si vos vas por vía femoral, corres un poco más de riesgo de la radiación. Entonces nosotros optamos por
minimizar la radiación sobre el bebé. Y con respecto al contraste, hoy en día y con estos equipos vos podés usar muy poquito contraste y con menos de 30 mililitros de contraste hacer diagnóstico. Y en cambio, si vos decís, bueno, quiero ser menos intervencionista, le hago un angiotac, con la angiotac la recontra que más, porque haces mucho más, y más contraste, más radiación y mucho más contraste, porque el angiotac te mete 100 mililitros de movida. O sea, no hay duda que la angiografía, por más que lo invasivo que tiene es la punción, tiene la posibilidad de que vos dosificás mejor el contraste. En cambio, es más, en el TCT del 2019, en el Congreso Americano, empezó un concepto que se llama angiografía con contraste cero, que es un desafío desde el punto de vista del nombre, pero algunos proponen hacer una incidencia en oblicua derecha y una incidencia en oblicua izquierda. Entonces se hizo un análisis como cuál es la mejor incidencia que yo podría hacer para ver la derecha y para ver la izquierda con una sola incidencia de contraste, y inyectando 5 mililitros de contraste en cada coronaria. Bueno, y son las frontales craneales, o sea, porque en la coronaria derecha hacer una izquierda craneal, y en la coronaria derecha una izquierda craneal, en la coronaria izquierda una frontal craneal. Y la idea es que con una sola incidencia en cada coronaria, con 5 mililitros en cada una, vos podés ver las coronarias. O sea que con 10 mililitros podrías tener un diagnóstico. Hoy en día también está todo lo que es la angiografía rotacional, que la angiografía rotacional es que vos con una inyección, pero esa tiene que ser una inyección de por lo menos 10 mililitros, los programas tienen una manera de que vos inyectás y el arco va rodeando a la paciente para lograr por lo menos 6 proyecciones. O sea, va rodeando y haces oblicua izquierda craneal, frontal craneal, izquierda caudal, y hace todo un movimiento en 4 a 5 segundos, que es lo que dura la inyección de contraste. O sea que podrías, con una inyección, si tenés ese tipo de equipos, ver todas las proyecciones. O sea que, como diciendo que la angiografía con contraste cero es casi una posibilidad. Esto no tanto pensado en las mujeres embarazadas, claramente, esto pensado en los pacientes con enfermedad renal severa, que son los que uno dice, ¿cómo lo estudio? Porque el paciente con enfermedad renal severa es complejo para la coronariografía, es complejo para la angiotac con contraste y es complejo hoy en día para la resonancia. Los pacientes con clínex menor de 30 también son de riesgo para resonancia. Entonces, vos decís, ¿cómo estudio estos pacientes? Así que bueno, no, Marco, no era un problema puntual. Sí sabíamos que la vía radial podía ser dificultosa porque era una mujer, iba a tener una radial más chica, y las radiales en pacientes que hacen disección pueden complicarse. Eso está descrito. Dale, Valen. Bueno, finalmente, como dijo Pedro, se decidió hacer una cinecoronariografía en esta paciente. Se interpretó, como dije antes, como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Se realizó la CCG con protección del embarazo, donde, bueno, informó que a nivel del tronco no había lesiones ni obstrucciones. La DA era un vaso de mediano calibre, con ramas diagonales y septales, con marcada tortuosidad a nivel del segmento medio distal, pero no presentaba obstrucciones. Y a nivel de la circunfleja, que era un vaso de mediano calibre, daba origen a nivel del segmento medio, un ramo lateral de mediano calibre, el cual presentaba a nivel distal una imagen que era compatible con una disección coronaria espontánea con un flujo TIMI 0 a 1. Sí. Bueno, la coronaria derecha no presentaba lesiones. En esta imagen se puede ver la circunfleja, acá, cómo está disecada. Entonces, ¿algún comentario? Marco, ¿qué te pareció? Muy interesante. No sé si había visto, digamos, el cine en sí de una disección.
Te consulto, la circunfleja al principio ha dado como dos ramos inmediatamente, como que se trifurca, o eso tiene Tres, una rama tres, que... como vos decís, Ah, da se tres. Ah, trifurca. está, Y la está. nomenclatura de la circunfleja es de las más complejas de las tres coronarias, porque Mm. depende mucho quién le informa. Entonces, a esa la podés llamar lateral alta, primera obtusa marginal, a la otra segunda obtusa y a la tercera aurículo-ventricular, pero justo en Ajá. este caso es una trifurcación. Pero vos fijate dónde va a ser la disección espontánea de esta mujer, ¿no? No la hizo ni en la disección, ni en la circunfleja proximal, ni en la DA proximal, lo fue a hacer en una rama distal. Claro. Qué cosas, ¿no? O sea, qué suerte de alguna manera. Que si lo hizo ahí. Suerte hubiese sido que Una no vez me hiciera nada. dijeron, la verdad que yo no lo leí, no sé si a lo mejor Valentina lo verá en la actualización, de que las disecciones coronarias tienen un altísimo porcentaje de disección en algún territorio del resto del cuerpo. Como que hay que tomografiarlos de cuerpo entero, una angiografía completa, obviamente ella no es el caso porque está embarazada, pero que tienen alto índice de disección de otra arteria con formación con complicaciones, ¿no? Pero no sé, no sé, digamos, si bibliográficamente nunca lo leí yo. No sé si alguien sabe algo de eso. Sí, ahora Valen después lo va. Yo prefiero dejar Bien. que ella actualice Sí, y sí, después cualquier cosa hacemos algún comentario extra. perfecto. Pero el embarazo, infarto en embarazo, lo que hay que pensar en disección coronaria espontánea. Eso es clarísimo. Bien, Eso bien, sí es bien. un concepto que hay que tener. Pero claro, sé qué pasa, Marco, cualquiera nos preguntaríamos, bueno, yo soy grande y yo es la primera vez que veo un infarto en el embarazo. O sea que claramente tenés que trabajar en centros de altísimo volumen para ver infarto en mujeres embarazadas. Exacto. Entonces, es más que todo esto que también nos sirva como recordatorio por si alguna vez uno Esto vuelve a ver un existe, caso de esto. Claro. tal cual. Bueno, y ahí la Bueno, decisión, la otra decisión que había es, bueno, listo, hicimos diagnóstico, ¿qué hacemos? Y ahí, bueno, Valen ni lo pone, pero la decisión nuestra en ese momento fue tratamiento conservador. Me parecía que intentar recanalizar esa lesión no iba a tener demasiado valor porque era una arteria distal. Fíjense que se bifurca ahí al final, pero el monte isquémico era claramente de muy pequeña magnitud, no había dado cambios prácticamente en el electro, no había dado manifestaciones en el ecocardio. Entonces la decisión fue, son muy complejas las angioplastias de las disecciones porque corres riesgo de entrar en la falsa luz. Esto es lo mismo que una aorta. El mecanismo de la disección coronaria es el mismo que el de la disección aórtica. Entonces, podés entrar en luz verdadera, luz falsa, puedes terminar siendo un desastre en lugar de resolver el problema. Y el tema es que vamos a diferente. Si este fuese un infarto clásico en un hombre de 60 años aterosclerótico, tal vez no hago nada tampoco. ¿Está? Porque es una arteria de mediano calibre, distal, con un monto isquémico muy, muy escaso, donde uno considera que el rédito de salvar miocardio probablemente sea mínimo. En este caso, más aún, o sea que la conducta fue expectante con tratamiento médico. Dale, Valen. bien. Bueno, como dijo el doc, se interpreta el cuadro como un YAM de bajo riesgo, por lo cual se decidió tratamiento conservador y conducta expectante. Después de 4 días de internación, a la paciente se le otorga el alta sanatorial. Se va de alta con aspirina de 100 miligramos día, el ácido fólico y la levotiroxina, que es la medicación habitual, y bueno, el control de manera ambulatoria con cardiología y servicio de obstetricia. Bueno, el caso termina ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ese control lo hice yo ya la vi 2 veces a la paciente y la paciente ahora tiene en el último control, que ese no te lo comenté, Florencia, tiene T negativa en D1 y ABL, pero clarísima y persistente. Y a los 14 días las troponinas se normalizaron, porque nos había traído una, creo que a los 10, 11 días, que estaban muy altas, pero era con un método, se había hecho en otro laboratorio con otro valor normal. Entonces no podíamos comparar. El que se hizo a los 15 días fue troponina también, de 14, límite.
y el electro ya a las 3 semanas sigue teniendo T negativa en D1 y AB. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la Betabloqueante historia. ninguno, ¿no? No, el Betabloqueante planteo ninguno por la fue, semana. no, un poco por, no tanto porque esté contraindicado, sino que en la disección no está demostrado que los betabloqueantes sirvan. No sé si ahora Valen va a actualizar el tema y va a hablar de eso, pero hoy en día, incluso en una primera etapa, bueno, no hablo más. Vamos a actualizar el tema y después si quieren hacemos algún comentario. Sí, en una primera etapa se intentó ponerle la betalol a la paciente, pero se hipotensó, así que se le hizo una sola dosis. Y se decidió, bueno, como no tenía falla del BI ni deterioro, ni deterioro de las funciones, que solamente quede con aspirina. Sí, pero Una porque había estado un pregunta, poquito hipertensa. Un ¿Te poquito acordás que? hipertensa, sí. Y con una frecuencia en preguntita. 90. Dale, adelante. Guillermo, una pregunta te quiero hacer, Pedro. ¿Se justificaría volver a reevaluar con una cinecoronariografía a qué tiempo la circunfleja o directamente eso no lo volvés a controlar? Muy interesante la pregunta porque eso es un tema siempre muy debatido y se recomienda entre 4 a 8 semanas post-infarto reestudiarla, pero en este caso hablo de las disecciones coronarias espontáneas en general, no hablo de este caso. Yo en este caso, si la paciente tiene una buena evolución y no repite ningún evento isquémico agudo, no la reestudiaría. Yo ya lo hablé con ella, se lo planteé y le dije que podemos ver posparto si vale la pena, si se justifica, si ella quiere, si lo hacemos con un criterio académico, pero la indicación en las disecciones espontáneas es reestudiarla. Tratamiento conservador, salvo que la única indicación de angioplastia en las disecciones coronarias espontáneas es que el paciente tenga Angor y ST, porque uno de los mecanismos es que ocluye la arteria y ahí se confunde con un infarto convencional. Nosotros hace 10 años el concepto de disección coronaria espontánea casi no existía, o sea, como que era una cosa rarísima, y yo estoy convencido que hemos tratado infartos por disección coronaria espontánea sin identificarlo como el mecanismo responsable. Hoy, en cambio, cuando lo sospechamos en la arteriografía, paramos la pelota y si la paciente le calmó el Angor, el paciente le calmó el Angor y bajó el ST, no lo tocamos, aunque la lesión sea horrible, aunque sea, siempre que tenga TIMI3 estoy hablando. O sea que si la lesión tiene TIMI3, aunque la lesión sea del 99%, si la sospecha es que esa lesión es por disección coronaria espontánea, no la tocamos. Tratamiento conservador. Pero lo dejás unos días internados a ver cómo evoluciona y lo reestudiás a los 4 o 8 semanas. Bueno, vamos a la actualización, ¿Valen? Bueno, de acuerdo al estudio a la definición de disección coronaria espontánea, se define como una disección de la arteria coronaria que no está asociada con arteriosclerosis o traumatismos y que tampoco es iatrogénica, ¿sí? La disección coronaria espontánea ocurre con mayor frecuencia en pacientes que van a tener pocos o ningún factor de riesgo cardiovascular. Y en el caso de las embarazadas, es la causa de los síndromes coronarios agudos hasta en un 35% en mujeres menores de 50 años. Y como dije recién, es el infarto de miocardio asociado al embarazo en un 43%. Bueno, como hablábamos hoy, aunque cualquier arteria puede estar afectada en una disección coronaria, la arteria descendente anterior izquierda es la más comprometida. La DA, las diagonales, las septales se ven afectadas en un 41%, la circunfleja en un 30%, la derecha, la DP y la posterolateral en un 26% y el tronco solamente en un 3% de los casos. Con respecto a la fisiopatología, es similar, como dijo Pedro, a la disección que encontramos a nivel de la aorta. Se va a producir por la formación de un hematoma intramural o rotura de la íntima que va a generar
va a ocupar, el hematoma va a ocupar toda la disección y va a producir compresión de la luz verdadera, lo que va a llevar a isquemia, a insuficiencia coronaria y a un infarto de miocardio. La causa de la disección puede ser multifactorial. Puede ser por arteriopatía, por factores genéticos, por influencias hormonales, por arteriopatías heredadas o adquiridas, o por enfermedades inflamatorias sistémicas. En el caso del embarazo, aunque abarca, diríamos, la disección de una arteria coronaria, un porcentaje muy chiquito de embarazadas, es la causa, como dije antes, más común de infarto de miocardio entre estas pacientes. La mayoría de los eventos van a ocurrir en el tercer trimestre de gestación o en el periodo postparto temprano. Aunque a veces, bueno, se han informado casos de disección espontánea a partir de las 5 semanas de gestación y también hasta varios meses o un año después del parto. La arteria coronaria izquierda, como dije, es la que se ve más comúnmente afectada, y la causa de la disección aórtica en el embarazo no está comprendida completamente, pero sí se puede atribuir a cambios hormonales que ocurren durante el embarazo que van a alterar la arquitectura de la pared arterial. Y la edad promedio del momento de la disección asociada al embarazo ha variado de 33 a 36 años. El diagnóstico, como hicimos con esta paciente, se debe realizar una angiografía coronaria tan pronto como sea posible, y especialmente cuando existe un supradesnivel del ST. Existe otra manera también de evaluar la disección coronaria, como es la ecografía intravascular y la tomografía de coherencia óptica, que nos van a proporcionar una visualización detallada de la pared de la coronaria. La geografía por tomografía también es una herramienta, también es algo que se puede utilizar, pero lo dejamos para pacientes que son de bajo riesgo, que presenten un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, la tomografía de arterias coronarias va a estar contraindicada en pacientes que presentan un síndrome coronario de alto riesgo, y no se recomienda cuando se sospecha una disección de arteria coronaria espontánea aguda. Estas imágenes, bueno, se ve una disección en cinecoronariografía, y esta sería una tomografía de coherencia óptica. Perdón, acá es donde se observa el hematoma de la pared. Bueno, el tratamiento, en la mayoría de los pacientes se va a producir una curación espontánea de la lesión, o sea que se interviene de manera, conservadora, no se realiza ningún otro tratamiento. En los pacientes que tienen isquemia activa, que tienen afección proximal de un vaso, se recomienda el intervencionismo percutáneo con el implante de un stem. Pero también se recomienda en enfermedad multivaso y cuando está afectado el tronco común izquierdo, la cirugía cardíaca. Y otra cosa que está contraindicada es la fibrinolisis. Con respecto a la terapia médica, la terapia anticoagulante y antiplaquetaria, bueno, el uso temprano de heparina puede proporcionar beneficios porque reduce la carga trombótica, pero puede acentuar también el riesgo de hemorragia de la pared. Así que una vez que se diagnostica la disección de la arteria coronaria, se debe interrumpir la anticoagulación. Bueno, y si el paciente se va a someter a una revascularización coronaria, debe recibir la terapia antiplaquetaria estándar, basados en las guías. Y bueno, y la mayoría de los expertos recomiendan el uso de aspirina durante al menos un año. Con respecto a los betabloqueantes, ¿sí? Los betabloqueantes solamente los vamos a considerar en pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, que tienen arritmias o que para el tratamiento de la hipertensión. Y en este caso, en la embarazada, vamos a considerar el labetalol. Con respecto a los IECAS y a los bloqueadores de los receptores de angiotensina,
también se van a utilizar cuando el infarto se complica por disfunción sistólica del VI, bueno, de acuerdo a las guías para el tratamiento. Y las estatinas no se recomiendan de forma rutinaria después de una disección coronaria espontánea y solamente va a estar reservada para pacientes que se decide realizar prevención primaria de arteriosclerosis y para tratamiento de pacientes con enfermedad arteriosclerótica concomitante. En esta paciente no era el caso, tenía un perfil lipídico normal. Bueno, y este es un estudio de la Revista Americana de Cardiología, donde se buscó evaluar la presentación, los factores clínicos y los resultados de la disección espontánea de las arterias coronarias, comparados pacientes que estaban cursando un embarazo con pacientes que no estaban embarazadas. El estudio se llevó a cabo entre julio del 2015 y febrero del 2016. Se randomizaron 323 pacientes, de las cuales 50 estaban embarazadas. 50 estaban embarazadas, habían tenido un aborto espontáneo o estaban en el periodo de posparto en el momento de la disección coronaria, y se compararon con 269 mujeres que habían tenido disección coronaria espontánea, pero no estaban embarazadas. Los resultados que se obtuvieron con este estudio fue que la mayoría de los eventos ocurrieron durante el primer mes posparto. En comparación de la disección en las mujeres no embarazadas, las pacientes que estaban cursando embarazo presentaron con mayor frecuencia infarto con elevación del ST. La arteria coronaria más comprometida fue la arteria coronaria izquierda, y la función y las pacientes que estaban embarazadas presentaron mayor deterioro de la fe. Y las mujeres que estaban embarazadas eran a menudo multíparas, tenían antecedentes de terapia de fertilidad o habían presentado o presentaban preeclampsia. Y el seguimiento a largo plazo, de 2 a 3 años, se produjo una recidiva de la disección en 51 pacientes. Las conclusiones con respecto a este estudio: las pacientes que estaban embarazadas y presentaban una disección coronaria espontánea tenían presentaciones más agudas y de mayor riesgo. Como dije antes, la frecuencia más alta de disección ocurrió durante el primer mes posparto, y las pacientes embarazadas, esto es lo que decía Marcos con respecto a las anomalías vasculares extracoronarias. Las que estaban embarazadas tuvieron con menor frecuencia de anomalías extracoronarias, y las variaciones hormonales y hemodinámicas y los mecanismos de la disección aún no están definidos, diríamos. Así que muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante la discusión. Marcos, ¿querías hacer un comentario? Sí, te quería hacer una pregunta a vos. ¿Cuál es el signo patognomónico? ¿Es esa línea de disección que se tendría a hacer básicamente la separación de la luz? ¿O qué es lo que vos, cómo diagnosticás exactamente que es una disección y no es una trombosis? Sí, hay tres tipos. Eso no lo demostró demasiado. Hay una clasificación de SAU que lo clasifica en 3 tipos, y la tercera es prácticamente igual a una oclusión coronaria. La tipo 2 es, la tipo 1, que es la que tiene nuestra paciente, es como imágenes de coágulo, pero que todas son bastante difíciles de diferenciar una oclusión convencional. La más típica, es la más fácil de identificar, es la tipo 2. La tipo 2, vos no ves una obstrucción y ves una imagen adelgazada, como que la arteria viene normal, se adelgaza y después recupera su calibre. Entonces, como que en toda esa parte que está adelgazada es donde está el hematoma, y como que tiene la entrada y la salida. Esa es la más clásica de ver y la que más identificás con facilidad. La 1 y la 3 son difíciles de identificar. Este caso, como yo ya fui buscando y pensando en una disección coronaria espontánea, después cuando la buscás es tipo 1. Y la tipo 3 es indistinguible. La tipo 3 tiene una oclusión, porque además de la disección hay un trombo. Entonces, esa es
es un trombo sobreagregado a una disección. Imposible. Esas son las que muchas veces vos tratás por vía endovascular. El tema es que si entraste en la luz falsa y empezás a poner stent en la luz falsa, no recuperas nunca la luz verdadera, y ahí se viene el desastre. Entonces, una vez me acuerdo un caso que yo lo fui a revisar después de muchos años, me acordaba que se le había pasado a un colega en el Hospital Centenario, una mujer joven, que en su momento, ya te digo, 2013 creo que fue, no conocíamos prácticamente la entidad como para pensarla. Me acuerdo que había puesto, era una derecha proximal, entonces pone un stent, y claro, pero después todo lo puso en la falsa luz. Tuvo que terminar poniendo 4 stents hasta que en el último enganchó la luz verdadera y recuperó la luz. Pero esos casos raros. Está la clasificación de SAU y que te lo clasifica en 3 tipos. Eso ya hoy está bastante identificado. Está muy en boga el estudio de la disección porque pareciera que es mucho más frecuente de lo que se cree. Así que me parece que vamos a seguir teniendo ese statement que ella mostró, que fue la primer diapo, ayudó mucho a unificar criterios, porque la verdad que antes de eso te costaba, eran todos trabajos. Fíjate el trabajo en pregnancia, nosotros lo que estuvimos también analizando, creo que con Martu, era que en el primer trimestre del embarazo es excepcional lo de esta mujer, por eso yo estoy tratando de escribirlo y ver si lo presentamos por lo menos en alguna revista argentina. En el primer trimestre es excepcional la disección coronaria espontánea, así que más raro aún. Muy bueno, muy interesante. Y bueno, lo que ella dijo, el embarazo per se es un factor de riesgo muy pesado por el cual las embarazadas podrían no tener disección en otro lado, que era la pregunta tuya. En cambio, en los que tienen disección fuera del embarazo, hay que pensar, yo no sé si la tasa de disección en los otros territorios es muy alta, ese dato no lo tengo, pero sí pensar que puede haber en otro lado. Bien, bien. ¿Se acuerdan, chicos? Habíamos visto otra disección ahí en el sanatorio antes que llegaras vos, Pedro, de un Sí. chico joven que hizo un trombo gigante en la pared lateral también, que yo le hice el eco y pensé que era un tumor de la pared. No sé si recuerdan. Sí, hace bastante igual, ¿no? Sí, sí, hace unos 2 años. Es paciente de Sabri Mireto, una disección Exacto. de la circunfleja, Exactamente. de apellido Gareis. ¿Y Un qué edad? trombo gigante intraventricular. ¿Joven? O sea, había hecho un Sí, tipo joven. 45 años, diabético Exacto. mal controlado, hipertenso, lo sigue Sabri. Anticoagulado, se le hizo una resonancia y creo que se le repitió la resonancia y no tenía más el trombo. Tenía Pedro un trombo gigante que le ocupaba prácticamente la mitad de la cavidad del ventrículo izquierdo, adherido a la pared lateral. Bueno, no sé si la mitad, pero era enorme. Y la verdad que lo último que imaginé es que tenía una disección. Pensé que era un Claro, o sea, él tumor de la se pared. mandó su infarto y el infarto fue de tal magnitud que hizo un trombo. Exactamente. Claro, mirá vos, qué tremendo. Hoy un comentario que hizo Guille, es bueno hacer el seguimiento con Angiotac, sacando a la embarazada, pero el otro día me mandó justo Juan Manuel Bonelli, nosotros habíamos hecho en una paciente de LECA, viene con un infarto, pero claro, la disección espontánea la tenía en el tercio proximal de la DA y tenía 95%. Entonces, en ese caso, no la tocamos, la paciente le calmó el dolor, evoluciona bien, y el control a las 8 semanas se hace bajo Angiotac. Las imágenes son espectaculares. Y 8 semanas después seguía la disección, pero el compromiso de la luz era menor. Entonces, el planteo fue, sigamos esperando, porque viste que lo que dijo ella, que creo que es fundamental ese concepto, que la mayoría de las disecciones tienden a la curación espontánea. Entonces, lo que hay que hacer es esperar. Y en este caso, esta mujer era joven, pero no embarazada, estaba mejorando significativamente. Y las imágenes son hermosas. Después si las voy a buscar y se las voy a enviar. Con una angiotac. Y la paciente no se reestudió, no se hizo coronografía de nuevo. Bueno, muy interesante. Muy bueno. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Tenemos que generar más aforo
al Ateneo. Sí, estamos haciendo lo imposible, pero qué sé yo, la verdad que no, Me no lo parece que podés. votaron por este horario y después se dieron cuenta que les resultaba más, no sé, cansador a lo mejor, no sé. A mí Sí, la me da verdad esa sensación. que es difícil este horario, pero lo ganó la votación, entonces el Exacto. Sí, problema es... yo voté seguir en el mediodía, pero bueno, y ahora estás. me Eh, adapto. Y bueno, ahora yo soy creería único. que a fin de año deberíamos hacer una nueva votación, pero preguntar, ¿usted se va a conectar al seminario? Si no se va a conectar, no vote el horario, Claro. para, para que no nos disperse la votación, ¿no? Pero bueno, creo que falta un poco en el sanatorio el estímulo de la parte científica, pero hay que seguir laburando. Es la única manera de lograr que la gente se sume, Totalmente. interesándolos. Así que bueno, chicos, Comparto, nos Pedro, vemos. comparto. Buenísimo. Yo sé que vos estás siempre que podés, pero tenemos que recuperar algunos que han estado. Y por ahí Guille me decía que no le llegaba el mail. Igual hay que No, pero avisarle. ya hablamos con la secretaria para que lo retomen porque se ve que lo excluyeron, no sé por qué. Y hoy no pudo llegar, pero Bueno, estaba al tanto. después Germán No se sé si ha... habrá otras personas que les pase lo mismo, que no les esté llegando la invitación. Está Fieri, siempre estaba, que hace rato que no lo veo. Eso. Gustavo estaba siempre. Y mira, Martu, lo que podemos hacer, yo creo que no pasa por lo que vos decís, pero lo que vamos a hacer es, a partir del lunes lo voy a volver a poner en el grupo de cardiólogos COVID. ¿Te acordás que yo mandaba la agenda de la semana? Lo voy a Sí, mandar. Para mí no pasa por ahí. Para mí la gente no puede, no quiere o lo que fuera, pero no es que no sepa. Pero para evitar, como hoy en día el WhatsApp lo ve todo el mundo, vamos a hacer el doble sistema. Vamos a mandar la actividad por mail y lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Yo sé que Marcos, vos estás, Guille, no sé si estás en ese. Sí, a mí me llega todo eso. Vos en el de WhatsApp, digo. Sí, todo, Ah, tanto ese el mail sí. como WhatsApp. Sí. Bueno, creo que Guille Guille, también está, ¿está en el de WhatsApp? sí. Pero Bueno, bueno, entonces, volvemos a mandar y insistir para ver si insistan, una tarea de tenemos ustedes por convocatoria. ahí es inviten a cuando tenga algo potencial o relacionado con una técnica, avisen, inviten para que opinen. Y bueno, yo creo que es un trabajito de hormiga. Esto no es fácil. No creo que haya un rechazo a la actividad científica. Hay una falta de entrenamiento. Y me parece que igual estamos todos cansados con los Zoom. Eso es real, ¿no? Pero Totalmente. pero hay que seguir, hay que intentar. Pero bueno, busquemos ver cómo podemos seguir interesando, sobre todo para que tener la opinión de otra gente que siempre es muy valiosa y para potenciar el Ateneo. Sin embargo, a pesar de esto, Marco, fíjate qué bien que nos fue, ¿no? Porque la otra vez Martín presentó en todo lo que es Sociedad de Cardiología, si no me equivoco, las 2 veces que presentamos ganamos algo. Martínez había presentado uno y si no mal no recuerdo, él ganó también el premio al mejor Sí, trabajo. con el de Y bueno, trasplante que había tenido Fátima. la complicación con el Chagas y el vos tratamiento fijate. inmunológico. Y ahora Genial. presentamos y bueno, no sé si el mejor trabajo lo votó la gente en este caso. No sé si no hicimos mucha hinchada y fue lo que determinó. No sé si nosotros fuimos los que inclinamos la balanza, porque no sé si se dijo cuántos votos tenía cada trabajo, no me acuerdo eso yo. No, no se dijo. Flor, ¿vos lo viste? Eso no se dijo cuántos votos. No, O no. sea, uno no sabe cuánta gente se conectó a esa En sesión. porcentaje nada más. Claro. Entonces, capaz que éramos muchos los del parque que estábamos presentes. Y más o menos conectados en ese momento eran 60, 60 y algo. Ah, ¿y vos cómo sabés eso? Porque se aparecían los participantes en cantidad. Ah, bueno, Porque ella estaba entonces. dentro de los que Ah, exponían, ella lo veía, nosotros no. claro. Claro, pero si eran 60, entonces sin duda que hay gente que votó tu trabajo, porque nosotros no éramos tanto. Porque era el mejor. No me quedan Mejor. dudas que era el mejor, no me quedan dudas, pero bueno. Bueno, chicos, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Chao, buenas noches.